Hola jóvenes, este es nuestro último tema de la semana y espero que prestes muchísima atención a la forma en la que vamos a resolver los ejercicios porque es uno de los temas más importantes con los que nosotros vamos a empezar a trabajar nuestros dominios de forma analítica de las funciones. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos diferentes tipos de funciones. Tenemos las funciones polinomiales, racionales, raíces con índice par, raíces con índice impar y algunas funciones logarítmicas. Estas primeras 4 funciones o tipos de funciones corresponden a las funciones algebraicas y esta función logarítmica es una función que pertenece a las funciones trascendentes. Vamos a averiguar cuáles son las características importantes de este tipo de funciones. En las funciones polinomiales, pues son funciones obviamente que se forman con un polinomio. Por ejemplo, f de x igual a x cubo menos 3x cuadrada más 2x menos 1 o f de x igual a 2x menos 1. La característica más importante de las funciones polinomiales es que son funciones que son continuas a lo largo de todo el plano cartesiano. Y como son continuas, quiere decir que para el dominio de la función no vas a tener ninguna restricción. El dominio de cualquier función polinomial van a ser todos los números reales. Te repito, ¿por qué razón? Porque van a ser funciones continuas que van a abarcar a todo el plano cartesiano y por lo tanto todos los valores de x van a entrar como elemento del dominio para este tipo de funciones. Aquí tu único trabajo es identificar que la función que tú tienes es una función polinomial, es un polinomio. Después tenemos a las funciones racionales. Habíamos quedado que en la función racional íbamos a tener por ahí unas rectas verticales u horizontales que iban a llamarse asíntotas. Estas rectas o asíntotas, recuerda que van a ser esas rectas que me van a limitar a la función. Y esas asíntotas van a aparecer cuando yo tengo divisiones entre 0. Entonces, si yo conozco la posición de esas asíntotas, pues son valores que no voy a poder utilizar para el dominio de la función. Por lo tanto, la restricción del dominio para las funciones racionales van a ser las divisiones entre 0. Yo no puedo tener divisiones entre 0 en estas funciones porque justamente esos valores corresponden a las asíntotas. Ahora, tenemos las funciones de raíz con índice par. Cuando yo digo índice par me refiero al valor que tenemos aquí en el radical, que puede ser raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc. El índice es par. Y bueno, habíamos visto que una de las características importantes que teníamos en las funciones con índice par es que puede ser, por ejemplo, este tipo de funciones. Y cuando yo trabajo con una función raíz con índice par, todo lo que tengo dentro del radical, conocido como radicando, mi restricción es que todo eso tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué mayor o igual que 0? Pues porque aquí adentro, en las raíces con índice par, no puedo tener números negativos. Porque si yo tengo números negativos y resuelvo esta función, me daría un valor imaginario. Ahora tenemos raíces con índice impar. Es decir, que el índice del radical, por ejemplo, sea raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, etc. Aquí, en las funciones con raíz con índice par, prácticamente no importa que lo que yo obtenga acá dentro del radical sea un número negativo. No voy a tener ninguna restricción. Y si yo me doy cuenta que tengo una raíz con índice impar, el dominio van a ser todos los números reales. Y finalmente vamos a trabajar con otro tipo de función que son las logarítmicas. En la función logarítmica pues va a ser f de x igual al logaritmo de algo. Este algo que yo tengo aquí va a tener mi restricción. ¿Y cuál va a ser mi restricción? Tiene que ser mayor que 0.
esa será la restricción con la que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0? Porque los logaritmos, como habíamos visto en el video anterior, existen únicamente cuando el valor que obtengo acá es mayor que 0. No números negativos, no iguales que 0, tienen que ser mayor que 0. Para poder calcular el dominio de una función, mi recomendación siempre es identificar el tipo de función y las restricciones. Fíjate que cada tipo de función puede o no puede tener restricciones. Si tú identificas la restricción de la función, sin problema vas a poder calcular el dominio de las funciones. Y bien, ahora vamos a resolver los 6 ejercicios que vienen en tu material. Te pido por favor que con toda la paciencia del mundo vayas siguiendo el video y vayas anotando las respuestas en tu libreta.